Tu hermana está acá, muy simpática. La palabra va a ser mi primera dama si llego. Se tejieron 1000 versiones con los perros. Incluso tuviste tapa de revista ahora. ¿Qué hace tu hermana en tu vida y qué hacen los perros y el perro muerto? A ver. No, seamos claros. Se habló hasta de incesto. La señora Carrió se le había dado fantasear con que yo, digamos, o sea, tomaba cosas... Merca, vos sos judío. Es judío. Ahora, pará. Nosotros estamos en contra de eso. Maslatón. Está bien, pará. Esa persona fue expulsada, fue apartada del espacio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un topo de Larreta. Apareció en varias fotos con Larreta. Hoy vino Javier Milei. Ahora en un rato va a estar contándonos absolutamente todo lo que se está diciendo, todo lo que le está pasando, la campaña para destruirlo. La plata de Milei la puso Massa para hacer una colectora. Y todo, le voy a preguntar todo, absolutamente todo. Así que, mientras tanto, vamos a hablar de la mugre de la política, ¿no? Ahí está Javi. Vamos a hablar de... Nosotros con Javier nos veíamos acá, hace años acá y en todos los canales, cuando él iba a hablar de economía. En un momento aparece Javier. Esta es la presentación para Javier. Que estábamos con mi hermano Ritondo ahí en el pasillo y nos cagamos putear por otra cosa, ¿eh? De amigos, nos cagamos putear porque va a jugar fútbol el sábado, no, anda a la... Bueno. Y la gente me puteaba, ¿por qué le pegás a Milei? Y no, el tema no era pegarle a Milei. Ahora le pegan a Milei. El tema era que me había enojado con él por otra cosa. Pero siempre me gustó la idea de que haya alguien más. Como también me gustó la idea de que haya alguien más con el abogado Burlando. Yo creo que hay que llenar la política de gente que tiene ganas de hacer política y sacar la casta. Sacar la casta. Y la casta son todos estos viejos recalcitrantes que están hechos mierda, acostumbrados a robar, con todos los vicios, y que se creen que si no son ellos no es nadie. Por eso vamos a empezar este programa de hoy y le voy a preguntar, le dije a Javier cuando entró, mirá que te voy a preguntar a fondo, ¿eh? Mirá que te voy a preguntar a fondo. Pero no para vender, ¿eh? No para que usted me coma. Yo tengo la confianza con Javi para decírselo. Se lo dije antes, ¿eh? Te voy a preguntar, mirá que te pregunto de esto, te voy a preguntar de todo. No hay ningún problema, me dijo. Listo. Pero estoy contento que esté, honestamente, porque no me gusta cuando se ensañan con la gente, como lo de Jaime Amón. Cuando se ensañan con algo y le pegan hasta destruirlo. Porque así en la Argentina. Pues es que no somos cóndores, somos gallinas. Cuando una gallina pone un huevo y le sangra el culo, cuando todas las gallinas atrás, la empiezan a picotear hasta que la vacían. ¿Sabíamos, Carlitos? La lastiman y la matan. Somos gallinas. Gallinas cobardes. Gallinas que tienen miedo de cambiar el país. Gallinas que tienen miedo de que empecemos a ser independientes. Y como yo soy radical, pero soy libertario, me gusta la libertad. A mí cuando me dicen, y perdón por las señoras que están acá, ¿vos te quisiste coger a tal? No, a mí me gusta coger. ¡Ah! Y a todos nos gusta coger. Y no lo veo como algo pecaminoso. Y cuando me dicen, vos tenés un Mercedes, sí. ¡Ah! Y me gusta la Mercedes. A ver, ¿qué es el pecado original? Somos seres humanos. Por eso apoyo la libertad. Y estuve 20 años sin libertad. 20 años perseguido por la Cámpora. 20 años perseguido por el Instituto Patria. 20 años con los carpetazos. 20 años con los servicios escuchándonos. 20 años con las amenazas. Y quiero cambiar este país. No sé si será Milei, Patricia Bullrich, Larreta, pero alguien lo va a tener que cambiar. Y le aviso al que llegue, no es joda. Acá no vamos a venir con el diálogo, que le perdonamos, ¿viste? Vamos a negociar esto por esto. No. Aquí hay que cambiar. Porque no aguanta más. Son los últimos 4 años en la Argentina. No aguanta más. Sacame esas imágenes que me está agarrando una paja, boludo. Tengo una gana de irme a la mierda. Déjame confiar que un día vamos a hacer este bendito país. Por eso, señoras y señores, esta noche con el Babi, Javier Milei. Bueno, muy bien. Javier Milei, gracias, Javi. ¿Qué haces, Babi? ¿Cómo andás? Gracias. Che, esto va contra los principios republicanos.
Que la Y justicia... yo estoy en otro poder, no puedo, Dios, No, además no, ese soy yo. Ah, ok. No, toque. Ok. No. Ok, listo. Con eso yo... No. Cuando Yo hable porque me- mucho... No, te voy a- porque- ¡Pa! Ah, ok. Yo porque como viste, No me me lo dijiste hagas. sentate acá. No, porque yo vos me cuando senté, arrancás con la cucaracha... No, te voy a decir que allá la boca. ok. Con el dedo. Lo que yo digo, viste, para que no se entremezclen los poderes, viste. Javi, O sea, no parece, pero soy diputado. aunque no lo represente. Honorable, ¿no? ¿Qué pasa con tu hermana? Honorable en el sentido estricto. Sí, claro, la honorable Cámara de Porque Diputados. además, o sea, yo no cobro mi dieta, yo la... Bueno, vos sabés que esa idea fue de Cari. Bueno, de déjame mi hermana. preguntarte a mí. Sí. Si querés arrancar. Tu hermana está acá, muy simpática. Hablan de tu hermana por la... Hoy te pregunto todo. La palabra va a ser mi primera dama si llego. Se tejieron 1000 versiones con los perros. Incluso tuviste tapa de revista ahora, con los perros. Con tu hermana. Contame bien, explicarle a la gente qué hace tu hermana en tu vida y qué hacen los perros y el perro muerto. A ver, vamos por partes. Ese tema de la primera dama fue un reportaje que me hizo el querido Eduardo Feynman. Sí, mi hermano Eduardo. Y entonces me preguntó, tío, ¿quién va a ser la primera dama? Y le dije, mire, yo no estoy casado, no tengo hijos, porque en el caso de Menem, por ejemplo, Zulema Yoma, como estaba separado, la reemplazó la hija. Zulemita. Entonces yo no estoy casado, no tengo hijos ni hijas, y la única persona que podría ocupar ese cargo es mi hermana. Mi hermana, digamos, ella se ocupa de mis cosas, porque viste que en casa de herrero, cuchillo de palo. Te imaginarás que yo, digamos, o sea, no tengo idea de nada, digo, de lo que tienen que ver con mis cosas. ¿Te tenés miedo a los traidores? Bueno, a ver, eso, digo, yo sé que existen los traidores, tomo los recaudos que puedo, pero sin lugar a dudas, o sea, mi hermana es una persona de mi más extrema confianza y no tenía más connotación que esa. Y de hecho, digo, para ponerle una cuota de humor, en un momento digo, es más, yo hice todo esto para que ella sea primera dama. O sea, un chiste. Sí. O sea, y de ahí, digamos, elaborar todas las cosas y las atrocidades que se dijeron, la verdad que me parece un abismo. Atrocidades. O sea, sí, digamos, o sea... Sí, horrible. Cualquier persona que conozca a mi hermana va a saber, digamos, el tipo de persona que es, así que... No, seamos nada. claros, se habló hasta de incesto. Por eso atrocidades, digo, ¿no? por eso, me parece que se ha llegado a un nivel de locura. Es decir, es increíble porque se suponía que en la política se llama no se pega debajo del cinturón. Claro. Es decir, entonces vos no te metés ni con con los hijos, no te metés con la familia. Es más, ni siquiera se meten con las amantes, por decirlo de alguna manera, o los amantes, o lo que quieras, ya como quieras ponerle. Y digamos, o sea, y en mi caso, digo, hasta se ensañaron con mi hermana. Pero bueno, o sea, eso también, ¿sabes cómo se llama? Se llama miedo. Porque los únicos que venimos acá para cambiar las cosas y terminar con los negocios y los políticos chorros somos nosotros. Es decir, nosotros, ¿sabes cuál es el gran problema, Babi, con nosotros? Es que nosotros vinimos a cambiar esto en serio. Es decir, nosotros no hacemos jueguito para la tribuna y puteamos a los kirchneristas en cámara y después le votamos a favor. Nosotros somos, vos sabés que nosotros tenemos un track record impecable que le votamos todo en contra a los kirchneristas. Es decir, entonces, en ese sentido... Si nosotros somos verdaderos opositores, es más, cuando se tratan proyectos que implican meterle la mano en el bolsillo a la gente, vas a ver que siempre estratégicamente a alguien le da el quórum, que estratégicamente les aparece un disidente y se los aprueban. Los únicos que le vamos siempre en contra somos nosotros. Y es más, te diría, en cosas muy importantes, muy esenciales para la vida de los seres humanos, también hemos tenido votaciones en contra. Hay una votación que yo me acuerdo... La presento porque es la más emblemática y que yo me acuerdo que con Victoria estábamos orgullosos. Porque votaron todos a favor de un proyecto y solamente nosotros dos en contra, que tenía que ver con el tema de las historias clínicas. Y era el tema de que el Estado pudiera tener acceso y centralizar las historias clínicas. En el DNI también podía figurar a través de un escáner de QR. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros votamos en contra por varias cuestiones. La primera es... A mí, durante la campaña electoral, a mí, digamos, el señor jefe de gobierno me hizo una demostración de fuerza. Yo me enteré que tenía COVID por televisión.
y nosotros no habíamos recibido el mail del laboratorio. aviso. O sea, ustedes se dan cuenta, ¿no? O sea, además se metieron con mi historia clínica, porque a la señora Carrió se le había dado fantasear con que yo, digamos, o sea, tomaba cosas... Merca. Digo, sí, de cualquier cosa. La señora Carrió es capaz de decir cualquier cosa. Yo, de hecho, estoy en un juicio con la señora Carrió porque me comparó con Hitler, o sea, banaliza el holocausto. ¿Vos sos judío? No, Ah, no no lo sos soy. judío. No lo soy, digamos, o sea, pero, digo, o sea... Ah, pensé por el apellido, mira, está muy bien, no, tampoco... Es judío. No, bueno, pero de hecho, a ver, yo digo, yo tengo un rabino en cabecera, digo, yo digo, o sea, regularmente chateo con mi rabino, hablo por teléfono con Axel, y de hecho, digo, cada 2 por 3 me van a ver cerca del templo, o sea, porque lo voy a visitar. Aclará que Axel es el rabino, porque van a creer que es el gobernador de... Ah, sí, Axel Vanish, digo que además es un ser humano formidable, un fuera de serie. Yo estudié la Kabbalah, me encanta, por eso le preguntaba. Escuchá, la No, pregunta pero- ahora... Pará. Porque nosotros votamos en contra de eso. Pará. Nosotros votamos en contra de eso. Y fíjate qué pasó. Se le filtraron los datos de la CNB. O, te paso otro dato, cuando armaron la opereta, digamos, impulsada por Leandro Santoro, ¿sí? Del tema de que yo cobraba el IFE. Cuando en realidad era ATP que cobraba la empresa, que es una decisión de la empresa, no era mía. Y que de hecho yo fui a la empresa a reclamar que me saquen de ahí. Me decía, no, bueno, pero esto es una decisión. Bueno, después se permitió hacer eso. Pero lo que digo es, yo sabía que estas cosas podían pasar. Si vos le dejás los datos al Estado, los va a usar en tu contra. Es decir, es solamente una cuestión de tiempo. Entonces, por lo menos, digamos, si te van a... Esto fue, disculpa, como Sí, el famoso claro. blanqueo Sí, de Macri. Claro. Bueno, fue el argumento mío. Si vos tomás los videos de la época, estaba Cavallo y decía, no, bueno, hay un economista, hablaba muy bien de mí, Cavallo dice, pero yo no comparto en la visión sobre el blanqueo. Él dice que no hay que blanquear y yo digo que hay que blanquear, porque esta vez va a ser diferente. Yo dije, sí, puede ser que sea diferente con Macri, que es un señor, ¿sí? Pero cuidado que después vuelven los orcos y te van a meter la mano en el bolsillo Claro. porque vos tenés la plata en una vitrina. Y la tentación de los K por tirarle un piedrazo a la vitrina y afanarte la guita. Olvídate. Vos sabés que yo hablé con Miami, con un tipo muy allegado al kirchnerismo, de la mesa, de la mesa. Y como yo estaba en la casa de un amigo que labura en Merrill Lynch, y sepamos que hay mucha guita argentina en Miami, le digo a este tipo, que es del gobierno actual, escúchame, ¿cómo es esto del blanqueo? Olvídate, que Estados Unidos va a dar los datos. No, esto para que se caguen todo y blanqueen. Nos corro con la vaina. Entonces, uno se da cuenta de la hipocresía. No hay que ocultarlo, ¿no? Porque garcan a la pobre gente con Pero, todo Babi, blanco. poniendo fichas sobre tu teoría. Mira, los argentinos, las estimaciones de la plata que los argentinos hemos fugado del sistema, las estimaciones oscilan entre 250.000 millones de dólares a 400.000 millones de dólares. Un PBI. Sí, digamos, depende a qué tipo de cambio. Al oficial son casi 600.000 millones de dólares, al paralelo son 300.000 millones de dólares. Ponelo como vos quieras. Pero la pregunta es, ¿quién te crees que son los que más guita tienen escondida? Los políticos. Bien, listo, olvídate, o sea, eso no va a pasar. Sí, claro, tienes razón. La verdad, la verdad te digo una cosa. Son verdades de perogrullo. Porque, viste, todos sabemos que nos robaron. Todos sabemos que los políticos en la Argentina, la mayoría, no todos, son chorros. Todos sabemos que los Kirchner nos afanaron un PBI completo. Esto es evidente. Que uno se quiera hacer el boludo. Esto es como cuando te dan cara chica, ¿viste? Me cagaste, me diste billete cara chica. Está bien, los agarro igual porque si no, no cobro. Ah, bueno, pero en Estados Unidos te los aceptan, Sí, es un problema grave. Ahora, vamos a un tema que es fundamental ahora. Después seguimos. colar un tema con esto de las que nos afanan? Sí. Porque fíjate esto, los cuestionamientos que a mí se me hacen por querer cerrar el Banco Central. ¿Saben cuánto nos robó el Estado vía emisión monetaria para financiar el déficit? O sea, señorías, que se llama esto técnicamente, que es la emisión de dinero para financiar el déficit. En 20 años, ¿sabes cuánto nos afanaron? No. 280.000 millones de dólares. Y cuando vos lo mirás, empezás a mirar por año,
conforme va aumentando la inflación, te afanaron más. ¿Sabes cuánto nos lleva robado el actual gobierno? 85.000 millones de dólares. Emitieron 16 puntos del PBI. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos le sacás la maquinita de imprimir billetes, le estás sacando la posibilidad de que te roben con la emisión monetaria. Hoy nos estarían robando entre 25.000 y 30.000 millones de dólares. ¿No me vas a decir que ese no es un plan social fuerte para Argentina? Que le devolvés a la gente 30.000 millones de dólares. Y hablan los 45.000 millones de Macri y se han robado 85.000 millones. O sea... No, pero Macri en términos de impuesto inflacionario es de los gobiernos que menos levantó, porque no emitía para financiar el déficit, emitía deuda. O sea, esa es la diferencia. Yo eso no entiendo. Haceme la encuesta. Mira, te propongo una encuesta que es muy linda hoy. Bien, ¿vamos con la encuesta? ¿Vamos con la encuesta Basta Babi? A ver, ya pueden votar en a24.com. Ayer tuvimos, obviamente, una encuesta vinculada a los candidatos. Hoy también. Bueno, cada vez falta menos para las elecciones. Va a ser casi siempre así. Sí. ¿Usted a quién votaría? ¿Sí? Y ahí tenemos las opciones, entre otras, a quien tenemos hoy. 1, Patricia Bullrich. 2, Horacio Rodríguez Larreta. 3, Sergio Massa. 4, Javier Milei. Ahí lo tenemos en Vote a24.com. a elecciones abiertas. Esta es la mejor encuestadora que tenemos. Porque, no, en serio, porque vota la gente que no tiene nada que ver, no te mandan a los trolls a votar y la gente opina. Escúchame, ¿qué pasó con la gente que se bajó diciendo que vos le pedías plata para la campaña? Explícamelo bien. Bien, vamos por partes. Hay una denuncia, una investigación a propósito de eso, ¿no? Bueno, vamos por eso. Vamos al primer punto. Nunca nosotros pedimos plata por una candidatura. Jamás. Jamás. Eso que están diciendo es mentira. Y por ese motivo nosotros a los mentirosos los estamos llevando a la justicia. No solo que los estamos llevando a la justicia, sino que además, por suerte ahora un fiscal tomó cartas en el asunto y va a poder clarificar que esa gente está mintiendo. Porque se tratan de chimentos de peluquería, ¿no? Digamos que A le dijo a B, que B le dijo a C, y C me contó... Dale. Punto 1. Punto 2, que digamos, no me parece menor. Y esto me parece que es el core central de esto, y que a mí me parece una cosa muy importante, que es el tema del financiamiento de las campañas. Porque nosotros, suponete que vos querés ser candidato. Digo... Bueno, Babi, vos querés ser candidato, fantástico. Y digamos, si Javi quiere ser candidato, bueno, compitan. Ahora, yo les aviso, yo no tengo un mango. Con lo cual se tienen que autofinanciar. Ustedes tienen que buscar la forma de hacerse su propia campaña. O sea, yo no les voy a poner un peso. No hay forma de que te ponga un peso, pues no lo tengo. Entonces, digamos, vos tenés que buscar la forma de hacer tu campaña. Eso es la forma más legítima y pura de hacer política. No te cuesto un mango. Ahora... A mí me gustaría que se pongan a revisar cómo hacen campaña el resto de la política. Porque ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que hacen? Usan la plata de los impuestos. Los impuestos, en el Estado que tenemos diseñado en Argentina, se supone que son para seguridad y justicia, para educación, para salud. Ahora, en lugar de usar la plata de los impuestos para eso, financian campañas estrafalarias. Bueno, con la nuestra. Está en, ¿sabes qué? En la impresión de boletas. No, y también... Pero no solo eso, pero Javi, no solo eso. Eso es menor. Es decir, eso... No, pará, porque vos tenés que imprimir boletas, teóricamente, para la cantidad de electores que hay en todo el país. Vamos a pero hablar imprimen claro. mucho menos vamos a ir al y se fondo. quedan con la guita. No, Cristina pero, Javi, Kirchner usó la guita de la ANSES para poner en fútbol para todos. Pero por eso, hay un montón de formas de hacer publicidad encubiertas. Ah, sí, claro. Bueno, entonces, digo, está el tema de la pauta. Hay un montón de cosas, ¿sí?, que tienen un rol determinante y que terminan afectando al proceso electoral. Entonces, encantado de la vida que a nosotros nos investigue. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos limpios. El tema es lo que genera por contraposición, porque todos los demás están roñosos. Ahora, vos fijate, nosotros que no le costamos ni un mango al pagador de impuestos, somos los perseguidos. Y los que se financian la campaña con la guita de los pagadores de impuestos, digamos, son los que están en el sillón de los acusadores. Esto parece una comedia, digamos, donde los chorros persiguen a los policías. Dios, eso no puede ser. Y ¿sabes qué es lo bueno de esto? Que todos estos farsantes van a quedar en evidencia. El mejor ejemplo de esto es el chanta mentiroso de Bloomberg. Mirá lo de Bloomberg, porque es un escándalo lo de Bloomberg. El otro día estuvo en el programa de Laura Di Marco, el mentiroso ese.
Ese mentiroso, cuando fue el armado de lista, fue y le exigió a mi hermana, no, porque él tenía que ser el candidato a gobernador. Nosotros de manera muy educada le tratamos de decir que ese cargo requiere... Yo siempre lo trato con mucho cuidado, Bloomberg, porque tuvo una desgracia tan Está bien, fea. pero sí. No, sí, digo. Ahora, fíjate esto. Bueno, entonces había que darle el candidato, la primer a diputado nacional. Diputado nacional. No, esto es para los que trabajaron en la campaña. El argumento de él en ese momento era que había hablado bien de mí en un programa y había ido a una presentación de un libro mío en la Feria del Libro. No, digo, nosotros podemos hacer un reconocimiento simbólico por la lucha que dio, por la desgracia. Pero, Javier, Maslatón... Está bien, también pará, vamos por parte. Entonces, ¿qué es lo que dice? Después empieza con que él había puesto, que en realidad no es que él, de unos amigos, un edificio a disposición. Ah, o sea que vos entonces quisiste comprar la candidatura y el problema es que nosotros no te la quisimos vender. Es decir, demuestra justamente lo contrario. En el caso que vos mencionás, esa persona fue expulsada, fue apartada del espacio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un topo de la reta. La reta si labura en C5. Te hago la pregunta al revés. Cuando Macri les cortó la pauta, se llamaron a convocatoria. Sí. ¿Y quién pagó los sueldos? ¿Quién? Y bueno, digamos, o sea, mirá C5 y vas a ver que critican a todos menos al siniestro. ¿Quién es el siniestro? Larreta, el tipo más sucio de la política argentina. ¿Por qué decís eso? Porque el tipo está dispuesto, con tal de ser presidente, está dispuesto a ensuciar a todos. A todos. A todos. Nosotros ayer presentamos las películas y mostramos cada una de las cosas que nos hicieron. Desde crearte candidaturas paralelas, de querer, digamos, apropiarte de sellos para que no puedas competir. Es el tipo más sucio de la política argentina. Ni que hablar la que gasta en encuestas. Ejemplo. Ustedes vieron que una semana se cae Milei, se cae Milei, se cae Milei. Supuestamente, a partir de un resultado electoral que había ocurrido un domingo, el lunes a las 11 de la mañana la señora Mariel Fornoni tenía encuesta del desmoronamiento de Milei. Interesante, ¿no? Porque ¿sabe lo que pasa? Que, digamos, la consultora... Pero hay derrotas. Pará. Bueno, Pero a ver, lo que estoy diciendo es, digamos, el marido de esa mujer, que es el que maneja esa consultora, es socio de Seita, socio de Larreta. O sea, una encuesta... Está con todos, Seita. Pará. No, sí, pero eso es Larreta puro. Chicos, conténtenme, Uno, porque yo no tengo idea de los sí, nombres. dos. El sería, digamos, Clatterberg. Servo Seita. ¿Sí? ¿Qué hace Clatterberg? El que, ¿se acuerdan que hablaba peste de nuestros votantes, que los ninguneó, que los basurió? Una cosa verdaderamente fuerte. Heavy. ¿Sí? ¿Para quién trabajaba? Para Vidal. Labura para Larreta. Y la otra era, al otro día aparece otra... Dale, era demasiado evidente. Javier, demasiado evidente. Javier, ahora yo me pongo a pensar, Sí. vos le pegás siempre a Larreta. No solo le pego a Larreta. Sí. A ver, mirá mi Twitter de hoy, la está paliza bien. que le pego a Massa. Cada vez que Massa abra la boca, lo sacudo Claro, de lo lindo. Pero uno hace este análisis. Si llegase a haber fugas de votos de tu espacio, si Porque- llegase a haber... No tenría por qué haber. Pero ¿Sabe por qué? el Porque voy a llegar beneficio- de balotaje y le gano a cualquiera. Bueno, pero al margen de eso, con todo este hecatombe que se armó, uno hace el análisis que la beneficiada sería Bullrich, porque un votante con un perfil para votarte a vos que se va de Pero tu eso- espacio, se va a pero, Bullrich, con lo Charlie, cual le eso, conviene digamos, a habla bien Bullrich. de mí. ¿Eh? Eso habla bien de mí. Sí, obvio, ¿no? Pero no te Habla estoy bien de hablando mí. ni de- Porque a mí entonces, en ese contexto, lo que me convendría a mí es tirarle con todos los cañones a Bullrich. Correcto. ¿Me entendés? Y sin embargo no lo hago. ¿Por qué? Exacto. Porque no corresponde. O sea, porque yo, digamos, o sea, tiro lo que tengo que tirar. Aún cuando la señora Bullrich, digamos, o su gente hace cosas que... Porque algunos, no a mí corresponden. me consta Bueno, que algunos todos. de la reta están contentos con esto. ¿Con qué? Y porque le es más funcional, digamos, el voto de Milei que se vaya a Bullrich y... Sí, o sea, lo que pasa es que hay otro problema, Charlie. ¿Sabes Sí. cuál es? Que el problema es que nosotros hoy estamos midiendo tanto que nosotros estamos en posibilidad cierta de entrar al balotaje. Y el problema es que si nosotros entramos al balotaje,
no importa contra quién vayamos, les ganamos Ahora, pará, a todos. te hago una pregunta. No, pero esto es importante. Sí, todo porque es importante. ¿sabes cuál es la diferencia? Que entre Una ellos puta, acuerdan. Deja hablar este pibe. Y yo no acuerdo con ellos. No negociás. Exactamente. Escuchame Perdón. una cosa. No, está bien. ahí volví. No, porque tengo un montón de preguntas, tenemos tiempo. No, la pregunta es esta, porque después se me va. ¿Cómo es de 25 puntos que tenía 28, hoy me cantaban en televisión 15? Mentira. ¿Cómo venís con Ninguna tus encuesta encuestas? en serio estábamos abajo de 22. Fíjate la que sacó presencial ahora de esta última semana Surban. Y Giacobbe también. 25. ¿Cuánto la de Jacobe nos Te da? da bien. También nos da más o menos. 21 y piquito, me Pero ¿y parece. por qué creerle No, a los que 22 dan... si es Bullrich Milei. y si es Larreta 28. Milei? O sea, sí, dame un segundito. ¿Pero por qué Javi. creerle a los que dan arriba y no a los que dan más abajo? Pregunto cuál es... Porque llega un momento que vos sabés cuáles son las operadas. Espera un poco. Te hago una pregunta, negro. Piri, ¿se puede ir dando las encuestas cada 15 minutos, cómo van dando? Dale, dale. Así vamos viendo cómo te... Ahí está. En la encuesta Una vez me nuestra. coge la ¿Puedo realidad. preguntar? No, está bien, está bien. Escúchame. Entonces, pero vos fíjate, cuando te digamos, te apareció Jacobe, te apareció, digamos, Surban. Surban, es más, hizo una presencial. Y fíjate, no hay encuesta de las presenciales duras, serias, que bajemos de 22. Este señor Maslatón me interesó, porque yo no lo conozco. Yo sé que habló de mí, pero no sé quién es. Está en C5 ahora. Sí, ya sé, pero no lo conozco. La verdad no tengo ninguna referencia. ¿Por qué decir que es topo de Larreta en C5N? Porque, digamos, bueno, de hecho apareció en varias fotos con Larreta. Y encima nosotros un día estábamos en una escena y se le escapó. Una pregunta. O sea, estábamos hablando y se le escapó. Se dice que a vos la campaña te la financiaba Massa, también se dijo. No, pero, No, me causa gracia. No hoy. es bueno preguntar todo. No, está perfecto. Terminamos el mito. No, ¿viste? claro, que se terminen con esta boludez. A ver, ¿puedo contar algo? Sí. A ver, esto lo contó el otro día Caro Píparo. Digo, fue buenísimo. Dice que mientras que ella estaban juntos por el cambio, cuando apareció Espert, decía, no, a Espert lo financia Massa, a Espert lo financia los narcotraficantes, a Espert no sé qué cosa, a Espert no sé qué cuánta cosa. Después ella se fue, Juntos por el Cambio, y se fue, decidió abrazar la silla de la libertad, creyendo que venía un espacio en el que yo estaba, que yo ya, digamos, estaba empezando a tener distancias, y los hechos a quien le dio la razón. Porque ¿con quién terminó Espert? Ahora con Larreta. Con Larreta. Ok, con lo cual siempre tuve razón. Más allá de eso, que no importa, eso ya es un detalle de 25º orden, lo que dice Carolina es que desde Juntos por el Cambio lo atacaban todo el tiempo diciendo que Massa, que eran... Todas las cosas siempre. Y ahora pasó a estar con Larreta y ahora es lindo. ¿Sabes qué? Lo que tiene que entender la gente es que hay una falsa grieta, que es la que te quieren vender entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. ¿Puedo decir que Patricia Bullrich no está en la grieta de este lado? No, ¿sabes lo que pasa? Que ella decidió quedarse ahí. ¿A dónde? Decidió quedarse en Juntos por el Cambio. Y Juntos por el Cambio es una fuerza que está destinada a fracasar. ¿Por qué? Porque lo que vos tenés es radicales inviables que están en la Internacional Socialista, no los radicales de Alem, no los de Lisandro Latro, no, eso no. Los de la línea de Irigoyen, los de la línea alfonsinista, los de la Franja Morada, los de Moró. Tenés después a Carrió, que es un desprendimiento por izquierda. Y tenés a los tibios socialdemócratas. O sea, todo eso es lo que explica la decadencia argentina. Son parte del problema, no son parte de la solución. Dame un segundo. Sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no te pasa lo que le pasó a Macri, Babi. Te pasa lo que pasó a Macri. ¿Qué le pasó a Macri, ¿me entendés? O sea, tenía las ideas correctas, pero ¿me entendés? El ministro de Economía, ¿quién se lo puso? Carrió, porque le plantó a Prat Gay, que hacía campaña con Tonda y Tumini. Dale, más zurdo no se consigue. ¿Me comprendés? Y le reventó la economía. O sea, y así, ¿me entendés? O sea, por ejemplo, Bueno, el ¿qué habría que traidor... hacer? Pará. El traidor de Aguad. Bueno. Porque cuando fue el tema del correo, el primero que lo traicionó fue un radical, fue Aguad, que no se hizo cargo, digamos, del laburo que hizo, digamos, prolijamente Macri para terminar con ese problema. El exministro de Defensa.
Vamos a ver, algunos parciales. A ver. 15.000 personas votando. A ver. A ver. Vamos a ver, ahí está. Ah, mira. Patricia Bueno, Bullrich. en primer lugar, Javier Milei, más de 15.400 votos. Javier Milei con el 56,8%. Segunda, Patricia Bullrich con el Estoy cooptando la gente. 35,6%. Estoy cooptando la gente. Hay 20 puntos de diferencia entre Milei y Bullrich y muy, muy lejos, en este caso, Massa con el 4,8% y Larreta en el final. Igual acá no agarró un voto ni de casualidad, Massa, no. O sea, digo, el que tocó ahí tocó por error. Bueno, 70.000 personas vieron esa encuesta en 30 minutos. Siguen Impresionante. votando, ¿eh? Mientras dure el programa, siguen votando a quien elige. A24.com. ¿Eh? A24.com. A24.com. Che, yo no Bueno, estoy votando, aviso. Escucha, ¿qué hacemos con la droga en Rosario? Vos, presidente. No, vos ahí tenés que terminar con la droga. ¿Pero cómo? Sí, Yo te, todo. yo te voy a explicar algo. Esto es muy fácil. El argumento es un poco áspero. Dale a fondo, esto es un programa libre. Decime cuántos policías muertos hay por el tema del narcotráfico en Rosario. Sí. No hay. 0. 0. No es una guerra, entonces. No es una guerra. 157 personas civiles. Espera, déjalo No, terminar. pero estoy hablando... Pero no está hablando de la policías. policía. Los que, Pero los no que- policías. No, ¿Quiénes se son los metan. que se ocupan de la seguridad? La policía. Es La real. policía. Es real eso. Raro. Dale. Eso quiere decir, y yo no estoy involucrando la fuerza acá. Lo que estoy diciendo es que hay complicidad de la política. Bueno, digo, la propia Carolina Lozada lo denunció a Puyaro. De tener acuerdos, Claro. ¿sí?, con la policía para frenar a los narcos. Para darle juego a los narcos. Entonces, digo, el principal problema es político. Ahora, yo te digo... Es una porquería, ¿no? Sí. Ahora, vamos por esto. Fíjate esto. Ojo con los temas de seguridad, porque son muy delicados. Nosotros tenemos un enfoque, digamos, bien sistémico del problema de seguridad. Es decir, no solo son un conjunto de reformas económicas lo que nosotros planteamos. Pero en ese sentido lo que nosotros estamos planteando es una reforma de la Ley de Defensa Nacional. ¿Por qué es importante? Porque, viste que cuando estaban en el medio del despiole la gente quería que vayan los militares. No, los militares no van a ir, no tienen que ir. O sea, Tal cual. fíjate que cuando pasó en México y cuando pasó en Colombia no funcionó. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que se llama Convención de Ginebra. No puede haber un uniformado tirándole un Contra el civil. pueblo, claro. Bien. Bueno, este es un tema no menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, la única forma que vos podrías utilizar el ejército, por decirlo de alguna manera, vos tendrías que estar probando que hay un conflicto enorme. ¿Y cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que quizás hoy la gente te lo aplaude. Y de acá a 10 años te aparece un progre Va preso. y van todos presos. Por eso, Pero digo, eso tiene que ver con la dictadura. Pero Bien, lo que ese yo es el te primer estoy punto. diciendo- No, pero es que lo que te hacen- Pará, déjame hablar. pero son varios los puntos de Pero, seguridad. pero te va a hacer bien que yo hable. El problema no ¿Para está, qué te- no está en Rosario, ¿eh? No está en Tráeme Rosario. cosas. No está en Rosario, no, este es mío. No está en Rosario. Todos ¿Cuál de esto es sospechamos- tuyo? ¿De cuál puedo tomar los yo? dos son tuyos. Todos sospechamos de la política, todos sospechamos de la sociedad de algunos políticos con el narcotráfico. Es evidente. Pero hablame del norte, ¿no? De donde entra la droga, por donde viene. ¿Y eso es un problema de fronteras? Es un problema que ahí puede... Es un problema de El frontera. ejército puede estar. Ah, bueno, pero esa es la frontera. Pero ¿por qué no está Bueno, el pero que ejército? vos necesitas reformar la Ley de Defensa Nacional. No, pero la frontera es gendarmería. No confundamos con la que... No. Los militares pero es otra vos- cosa. Perdón. Seguridad Perdón, interior. chicos. Sí, Ah, pero, ataque hay que- externo, sí, pero vos, no, pero no. vos es cierto, Javier, lo que vos estás Bueno, diciendo. porque si no después confunde a la gente y todo. Está bien, pero, Javier, Los políticos te prometen, los militares van a hacer las mentiras. si no reformar la ley Te de voy a defensa- demostrar que No no. puede. Si no que no es lo reformar que la vos Ley de decís. Defensa Nacional, Ni no. la ley ni lo que Pero vos decís. una de las cosas que vos tenés- Pará. ¿qué es La lo que está patria- pasando? Bueno, me cago en Dios. La patria se eje. hizo con los fuertes del ejército en las fronteras. Esa Vos es otra podés... época. No es otra cosa. Y sí, porque después se Vos creó gendarmería para radarizás y pones los cuarteles en la frontera y vas a tener mucho más protegida la frontera que tengan los militares a 2 cuadras de la Casa de Gobierno acá en Patricia. Bueno, Eso necesitas es otro modificar tema. la Ley de Defensa Nacional para hacer Exacto, eso. Es lo que estoy hay De que diciendo. seguridad interior. Bueno, Bueno, seguridad interior. Ahí nosotros tenemos una nueva doctrina, que es el que las hace la paga. Se terminó el zafaronismo. Se terminó con esto de que la víctima es el victimario y el victimario es la víctima.
Es decir, digamos, o sea, el chorro es chorro, el asesino es asesino y el que las hace las paga. Y nosotros no tenemos ningún problema, lo metemos preso a todos. O sea, y eso no solo es en temas de seguridad en términos de los delitos, digamos, que nos suelen conmover más. También, digamos, vamos a meter preso a los líderes de los piqueteros que cortan la calle y que no dejan a la gente laburar libremente. Porque vos el derecho es a transitar, a ejercer libre empresa. Vos te podés quejar. Sí, claro, bienvenida a la queja. Quejate donde quieras. Pero no le cortes el derecho al otro del que tiene que laburar. Sobre todo, digamos, cuando encima le estás pidiendo que te dé más plata al tipo que no lo estás dejando laburar, con lo cual no puede producir para pagarte. Digo, es una contradicción en los términos. No solo eso, con eso solo no te alcanza. Necesitas, digo, y esto, digamos, Mariano lo sabe seguro más que yo, que es abogado, vos necesitas modificar el Código Penal Procesal y el Código Penal. Sí, o sea, el Código Penal. Sí. Loco, acá, Sí. Dios, se cumple, la ley se cumple. Ahí quiero enganchar, ya que estás hablando del tema del trabajo y de la empresa. ¿Qué vas a hacer con los sindicatos? ¿Qué vas a hacer con una CGT que tiene Moyano, que te puede parar el país? Hoy tenés, por ejemplo, un paro docente con Ademis en la capital. Sergio Romero de la UDA dijo, los candidatos no tienen... Me disculpas, no te quiero interrumpir. Pero estaba buena esa. Sí, ahí vamos. Educación, no tiene un proyecto... No, hacela breve. Bueno, un proyecto de educación pública. ¿Qué va a pasar Bien. con los sindicatos y con la educación pública? Vamos por dos partes. Voy primero por el tema del trabajo y después Dale. voy por el tema de La educación pública, dale. de la salud y de la educación. Punto 1. Cuando vos mirás el mapa del trabajo, mira, Argentina en el sector privado formal tiene 6 millones de puestos de trabajo clavados desde el año 2011. Sí. O sea, acá hace 11 años que no se crea un puesto de laburo en el sector privado. ¿Está claro? Está claro que hay un problema, ¿no? Bien. En el lado informal tenés 8 millones de personas. Es decir, que el negocio afuera del mercado es más grande que el mercado. ¿Eso sabés quiénes son los primeros que lo saben? Los sindicalistas. Dice, están pescando una pecera de 6 millones cuando podrían pescar en una de 14. Primer punto. Primero los datos. Segundo punto. Ellos saben que este modelo está fracasado. Por lo tanto, vos lo que necesitas es ir a un sistema de seguro de desempleo. Le hago una pregunta. Habría 8 millones de pólizas. ¿Quiénes estarían interesados en hacerlo? Las empresas de seguro. ¿Y quién podrían llevar los trabajadores a las empresas de seguro? Los sindicalistas. Listo. ¿Se dan cuenta que el negocio se vuelve Es más o menos como la obra social. de 6 millones se vuelve a 14 millones? ¿Hasta ahí vamos? Y además tiene otro problema más, porque ¿qué pasa? En esta economía que está entancada y que no crece, al margen del problema de que los chicos, si pertenecen a un segmento más acomodado, se van del país, o si es un segmento más postergado, las madres están aterradas que terminen en la droga o muertos o, digamos, como delincuentes. En ese contexto, ¿qué pasa? La izquierda les está comiendo las bases y tienen en jaque el negocio. ¿Sabe quiénes son los principales interesados de pasar este modelo al modelo de la UOCRA? Los sindicalistas. Y te voy a pasar el mejor dato de todo, que nadie recaló en esto. Padre e hijo se separaron. Moyano. Y quedó más solo que Adán en el Día de la Madre. ¿Y la educación Pablito. pública qué vas a hacer? Vamos con el tema de educación. Educación es parte de un ministerio que nosotros estamos llamando el Ministerio de Capital Humano. Esto es revolucionario. O sea, nosotros vamos a reducir a 1/3 los ministerios, nos vamos a quedar con 8. Pero hay uno que nosotros vamos a llamar el Ministerio de Capital Humano. El Ministerio de Capital Humano tiene 4 elementos. Tiene una parte que es niñez y familia, tiene una parte que tiene que ver con la salud, una parte con la educación, y esto también, porque liga con lo que vos decías, Mariano, con el empleo. Es decir, porque ¿sabés qué pasa? Muchos dicen, no, te voy a sacar los planes. No, no te puedo sacar los planes de un día para el otro, olvídate, no lo puedo sacar. Pero, ¿cuál es el concepto del capital humano? Que históricamente, ¿cómo fue la asistencia social en Argentina? Te doy el pescado. Te doy el pescado y nada, y te quedás ahí. Andá a pescar. Bueno. A nosotros te vamos a enseñar a pescar. ¿Sabes cómo se llama eso? Formar capital humano. Y el primer eslabón del capital humano, ¿sabes cuál es? la educación que pública. No. Lo primero es que morfes
Porque si Invítalo vos el no domingo comés... si querés discutir. Haceme el favor. No, no estamos discutiendo, por favor, estoy... No, le digo, no sí, pero me sí, parece que es algo valioso. De ya hecho, sé, es más, no, si querés, que algún vos día hablas mucho y se me va la hora. te traigo a la ministra de Capital Pero te puedo Humano preguntar, escúchame. y estas cosas son Escuchá, hermosas para ya discutir. sé. Te digo, si vos llegás a presidente, yo lo que te veo, cada vez con menos gente, antes venía mucha gente con vos. ¿Te abandonaron? ¿Sentís que te abandonaron? No, no, lo que pasa es que sabemos que los estudios Son chicos. no se puede estar entrando con mucha gente. Entonces no queremos molestar a la gente Otra que está pregunta, trabajando. no, otra pregunta. O sea, es porque, digamos, entendemos que ellos están trabajando y la verdad, te digo, no, o sea, nosotros no queremos ser una Tengo carga. Un amigo, no sos una carga y venís No, a bueno, donde pero si quiera. venimos como 20, digamos, el pobre acá, Escuchá, amigo, ¿sabe qué? Carlos, ¿No? Carlos Seguía, amigo mío en el sur, que tiene radio y todo. Te mató, salió y te... no me gustaba la palabra te mató, pero estaba muy ofendido. Estoy muy rozagante para estar muerto. No, sí. No, es un muerto muy saludable, entonces. No, pero ¿qué pasó con Carlos Seguía? Mira, te lo puedo explicar con Dos palabras. con un libro. Mira, de Albert Hirschman, se llama Voz, Voice, Salida o Lealtad. O sea, cuando aparece algo, una que no te gusta, ¿qué puedes decir? Y lo primero que puedes hacer es que patalear, quejarte, putear, digamos. O sea, cuanto más grande tenga el micrófono, más quilombo haces. Sí. Eso es voz. Salida es, bueno, ok, Dios, no me tocó lo que quería, me las tomé y se acabó. Y la otra es lealtad, la sigo remando. Bueno, o sea, hay algunos que, digamos, o sea, en el proceso competitivo no cumplieron los objetivos, se quedaron afuera y si pueden, digamos, no te van a decir que perdieron por ineficiente o porque no hicieron la cosa bien. Le van a echar la culpa a otro. Digo, típico de los Anduvo argentinos. bien en las elecciones. Sí, bueno, digamos, o sea, porque hicimos un esfuerzo grande, digamos, pero después cuando tuvo que digamos, conseguir un partido no lo consiguió, digo, o sea, Babi. y por eso se quedó Sí. afuera. ¿Le puedo dejar una nada. pregunta para después? No, ahora después no. Tengo la encuesta, parcial de la encuesta, a ver cómo la tenemos. De acá me está manejando. A ver. A ver. Bueno, vamos a ver. Pueden seguir votando. Todavía nos faltan algunos minutos de programa, pero pueden seguir votando durante 24 horas, un poquito menos, porque ya arrancó hace un rato. Mirá, sigue sumando Javier Milei, ahora pasó a 60,9%. Segundo, Patricia Bullrich con el 32,3%. Tercero sigue siendo Sergio Massa con el 4,2%. Y en la recta final va Horacio Rodríguez Larreta con el 2,6%. Ahora se estiró a casi el doble, ¿no? Un poquito menos. También con lo que le pegó a Larreta, ¿cree que la gente lo vote? Sí, lo mató, pobre Larreta. Master Pet es un paño absorbente que se lo vamos a regalar para los perros de Milei. Ya sabés, atrapando olores desagradables y educando de manera natural a tu mascota. Y ya sabés que si gana Milei, nos vamos todos a festejar, a hacer tantra a Monte Grande, al Hotel Nick. Camino de cintura a 300 metros de la Universidad de Lomas de Zamora. Absolutamente de todo. Tienen para pasar un gran momento. Hotel Nick. Tenemos 2 minutos. Javi, Babi, te puedo preguntar, hay gente que dice, yo lo votaría a Milei, pero para mí está loco. Bueno, eso sí. ¿Puedo hacer una reflexión? Sí. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un genio y un loco? El éxito. Sí, después de las elecciones hablamos. Y yo te voy a hacer otra. El mundo lo hacen los locos para que lo disfruten los pelotudos. Marta Minujín. Bueno, ¿te sentiste cómodo? ¿Te ves presidente? Sí, absolutamente me veo presidente. Es decir, Si si sos nosotros entramos a la segunda vuelta, no tengas duda que estás hablando con el próximo presidente argentino. Si vos sos presidente, ¿cómo ves a Bullrich, Larreta, Macri, Massa, Cristina Kirchner enfrente? No tengo ningún tipo de problema. Yo vengo a cambiar la Argentina. Yo vengo a poner de pie la Argentina. Pero mirá, ¿Te vas a sentar a negociar con ellos? disculpa. Cristina Vamos por partes. No, Cristina puso un presidente, lo destruyó a los 24 minutos. a ver, lo voy a poner en estos términos. Y eso que era de ella. Hago una serie... Tío, estamos en confianza, puedo contestar con preguntas. Primer punto, ¿vos te sentarías a negociar con un chorro? Y depende de lo que tengo en juego. ¿Cómo depende? Y si vos tenés en juego una Argentina, vas a tener que negociar si ganan ellos en diputados. Pero vos vas a negociar con los tipos que reventaron el país. Esos tipos son parte del problema, no de la solución. Tienes no voy a- razón. No ¿Y podés. cuál es la opción? Si tenés en diputados No, mayoría. fuerte. ¿sabes lo que meternos no? en ¿Sabes- cana. no, Nos tenemos que ir igual, nos están ¿sabes lo que tenés retando. que hacer? Presentar proyectos, presentar propuestas
y es ponerlo frente a la sociedad, y es lo que hacemos nosotros. Fíjate esto, faltan 35 días para las PASO. Nadie presentó un programa económico, el único que presentó un programa económico de punta a punta para que Argentina sea una potencia acá 40 años, fui yo. Ya está. Es decir, la política social, el capital humano. Se nos fue el tiempo. Política... Mañana leemos la encuesta. Javier, ¿venís de nuevo la semana que viene, en 15 días? Sí, obvio, claro. Porque nos quedamos con otro tiempo en serio. Sí. Te dije, contestá breve, pero me gusta hablar. Pero está bien, pero... Le pegué al presidente. Bueno, nos vemos, chicos. Hacer tantra que falta público. Chao, a la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana.